Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie esperaría que un simple caballo hiciera lo que ni su propia familia tuvo el valor de hacer. ¿Te imaginas ser maltratado todos los días por las mismas personas que criaste con amor? Y que el único que se atreviera a defenderte no hablara, pero lo dijera todo con sus actos. Esta no es solo una historia de abuso, es una historia de fe, justicia divina y un milagro que te va a revolver el corazón. Quédate hasta el final, porque después de ver esto ya no vas a mirar a los animales con los mismos ojos. Era una tarde calurosa en San Gabriel del Monte, ese tipo de calor seco que hace que las hojas crujan con solo tocarlas. El viento levantaba polvareda en los caminos de tierra y el sol caía directo sobre el tejado oxidado del rancho El Suspiro, ondeando la ropa colgada en el viejo tendedero como si quisiera escapar de allí. A lo lejos se escuchaban gallos, perros y el trote lento de un caballo que caminaba dentro del corral. Parecía un día normal, pero no lo era. Justina Mendoza, una mujer de 73 años, piel morena curtida por los años bajo el sol, caminaba con paso lento por el jardín delantero. Sus ojos, de un verde oliva apagado, habían dejado de brillar como antes. Su espalda, algo encorvada por el tiempo, se enderezaba cada vez que pasaba junto a sus macetas. Ella siempre decía que las plantas podían sentir el dolor de quien las cuida, y por eso les hablaba bajito, como si fueran sus nietas. Su cabello, recogido en un moño blanco apretado, dejaba ver las arrugas profundas en su frente. Llevaba un rebozo azul pálido, gastado, y unos guaraches de cuero que ya no tenían forma. Mientras ella regaba los geranios con una lata oxidada desde la galería de la casa, se escuchaba la risa burlona de Emiliano, de 15 años, y Mateo, de 13. Los dos, altos para su edad, con el cabello despeinado y camisetas manchadas de polvo, sostenían sus celulares con entusiasmo cruel. Emiliano, el mayor, tenía ojos oscuros e intensos, una mirada que no correspondía a su edad. Mateo, el menor, copiaba cada gesto de su hermano como si necesitara su aprobación. «¡Ándale, abuela! ¡Sonríe para el video!», gritó Emiliano mientras la grababa con el celular a pocos centímetros del rostro de ella. Justina no respondió, solo bajó la cabeza, siguió regando y susurró una oración que apenas se escuchaba. «Virgencita, dame paciencia». «Dijo que la Virgen la va a ayudar», rió Mateo. «¿También le vas a pedir que te compre pañales, abuela?». Las carcajadas resonaron como látigos en el alma de Justina. Ella cerró los ojos por un segundo, conteniendo las lágrimas. Pero no era solo tristeza, era una mezcla de impotencia, de culpa, de vergüenza. Porque esos niños, esos muchachos que ella había criado con sus propias manos cuando sus padres murieron, ahora la trataban como si fuera un estorbo, una carga, una molestia. A unos metros, sentado bajo la sombra de una higuera, Lupe Mendoza, su esposo de 74 años, los ojos grises y la piel manchada por el sol, observaba en silencio. Tenía las manos temblorosas y el rostro hundido entre arrugas que contaban más historias de las que él mismo podría narrar. Su cuerpo ya no era el de antes. Años atrás había sido fuerte, trabajador, el hombre más respetado del pueblo por su palabra firme y su corazón noble. Pero ahora el miedo a perder a sus nietos lo había vuelto callado, y ese silencio pesaba como plomo en su pecho. Él veía, lo veía todo, cada empujón, cada burla, cada risa cruel, pero no decía nada. Solo apretaba el sombrero entre las manos como si pudiera exprimir su dolor. A su lado, dentro del corral, Rayo, un caballo alazán de pelaje brillante y mirada penetrante, observaba en silencio. Era un animal imponente, con cicatrices viejas en las patas y una nobleza que se sentía apenas uno se acercaba. Había estado con la familia desde potro y aunque nunca hablaba, porque los caballos no hablan, todos decían que Rayo sentía. Rayo se movía inquieto dentro del corral. Relinchó bajo, como si algo le molestara. Don Lupe volteó a verlo.
y por un instante sintió que los ojos del caballo le hablaban. No era cosa de locos, era como si el animal estuviera más consciente de lo que pasaba que cualquier adulto en esa casa. «Tranquilo, muchacho», le dijo Lupe con voz apagada. «Ya pasará», pero no pasaba. Justina seguía en el jardín, agachada, ahora recogiendo una maceta que Emiliano había empujado por accidente. Mateo reía grabando todo con su celular. «Haz cara de drama, abuelita, así conseguimos más likes». Ese comentario fue como una piedra al corazón. Lupe se levantó de su silla lentamente, con las piernas pesadas, pero antes de que pudiera decir algo, escuchó el sonido del caballo resoplando con fuerza. Rayo se había puesto tenso. Sus patas golpeaban la tierra, su respiración se había agitado. Don Lupe frunció el ceño. Sabía que algo no andaba bien. Caminó con dificultad hacia la entrada del corral, apoyándose en su bastón. «Muchachos», dijo con voz ronca, «déjenla en paz, por favor». Emiliano volteó hacia su abuelo con una sonrisa cínica. «¿Y usted qué va a hacer, abue? ¿Llamar a los muertos?» Mateo se rió con fuerza, a carcajadas. Justina ya no podía sostener más la maceta, sus manos temblaban. El agua derramada había formado un charco a sus pies. Rayo bufó con fuerza, golpeando con la pata el suelo. Sus ojos parecían más grandes, más vivos. Algo dentro de él se encendía, como si entendiera lo que ninguno de los humanos quería aceptar. Don Lupe se quedó quieto, mudo, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. Ese día, bajo el cielo azul intenso de San Gabriel del Monte, no pasó nada extraordinario. Nadie gritó, nadie sangró, nadie intervino, pero en el alma de los abuelos se quebró algo, y en el corazón de Rayo algo despertó. Porque hay días que parecen normales, pero cargan heridas invisibles. Y hay miradas, como la de un caballo, que ven más allá de lo que los humanos quieren mostrar. El sol ya había bajado un poco, pero el calor seguía abrazando las paredes de adobe del rancho. El suspiro. El viento soplaba suave, arrastrando con él el olor a tierra caliente y a hojas secas. Justina se había metido a la cocina, cojeando levemente, con una mancha de agua en su rebozo que intentaba disimular el dolor en su hombro. No decía nada, no se quejaba, pero dentro de ella todo gritaba. Don Lupe se había quedado afuera, sentado en su silla vieja de madera, justo en la sombra de la higuera que su padre había sembrado hacía más de 50 años. Desde ahí podía ver el corral, las gallinas, el bebedero oxidado y, más allá, la casa donde vivían los ecos de sus errores. Sus manos reposaban sobre el bastón, temblando levemente. El sudor le bajaba por la nuca, pero no era por el clima, era por la presión en el pecho. Una especie de nudo que no se desataba con nada, una culpa que lo acompañaba como sombra desde hacía tiempo. Rayo, su caballo, descansaba bajo un cobertizo hecho de madera vieja, pero no dormía. Estaba despierto, alerta, con las orejas erguidas, observando la casa. Su cuerpo, fuerte y musculoso, brillaba con la luz del atardecer, y en sus ojos, ese par de ojos grandes, casi humanos, había una tristeza profunda. Don Lupe se quitó el sombrero y se lo puso sobre las rodillas. Miró hacia el cielo y murmuró: «Perdóname, Señor, yo ya no sé cómo arreglar esto». Había días en que recordaba el momento exacto en que sus nietos llegaron a vivir con ellos. Emiliano tenía 6 años, Mateo apenas 4. Sus padres, el hijo mayor de Lupe y Justina, habían fallecido en un accidente de carretera. Fue una madrugada de enero. La policía tocó a su puerta con la noticia que les destrozó la vida. Desde entonces, los niños quedaron a su cargo, y él, con el corazón hecho trizas, prometió cuidar de ellos como si fueran suyos. Y lo hizo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. Cuando llegaron a la adolescencia, se volvieron fríos, rebeldes, dañados. Y él, por miedo a perderlos, por no verlos sufrir más, comenzó a callar. La primera vez que Emiliano levantó la voz a Justina, Lupe se quedó inmóvil.
La segunda vez miró hacia otro lado. La tercera ya no supo en qué momento dejó de notar la diferencia entre corregir y soportar. Recordaba cada vez que su esposa le suplicaba con los ojos que dijera algo, y él simplemente bajaba la mirada. «Es que ya han sufrido tanto, mujer», le decía como excusa, como consuelo barato. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Tenía miedo. Miedo de que los muchachos se fueran, de que terminaran en la calle, solos, perdidos. Sentía que si alzaba la voz, los perdería para siempre. Esa tarde, mientras el canto lejano de un gallo rompía el silencio, escuchó un ruido en la cocina, un grito ahogado. Se levantó lo más rápido que pudo y fue hasta la puerta. Allí estaba Justina, de espaldas, limpiando el piso con un trapo mojado. Emiliano pasaba junto a ella con un plato sucio en la mano y lo dejó caer sin querer cerca de sus pies. El plato se hizo trizas. «Otra vez, abuela. ¿No ves que siempre estorbas?», dijo el muchacho con una sonrisa torcida. Mateo, recostado en el marco de la puerta, sacó su celular y comenzó a grabar. «Escena 2. La viejita rompe platos porque quiere atención», bromeó. Don Lupe se quedó de pie, observando desde la puerta. Su corazón latía fuerte, su garganta se cerraba, pero no dijo nada, solo miraba. Justina, con las rodillas en el suelo, recogía los pedazos mientras murmuraba: «Está bien, mijo, yo lo limpio». Don Lupe dio un paso hacia adentro, pero sus piernas flaquearon. Rayo, allá afuera, relinchó suavemente, como si también hubiera escuchado, como si sintiera la injusticia de ese momento. El anciano volvió a salir, derrotado. Se sentó otra vez bajo la higuera, cerró los ojos y dejó que el viento le pegara en la cara. «Dios, ¿por qué me quedé sin valor?», susurró. «¿Por qué ellos no son como mi hijo? ¿Qué hice mal?». Las palabras se ahogaban en su boca. Él no era un hombre de llorar fácilmente, pero esa tarde sintió que sus ojos ardían con una fuerza que no venía del sol. En ese instante, Rayo se acercó despacio hasta quedar junto a él. El caballo bajó la cabeza y la apoyó suavemente en el hombro del anciano. Lupe no se movió, solo dejó que ese gesto lo envolviera. «Tú sí entiendes, ¿verdad, amigo?», le dijo al caballo, con la voz entrecortada. Los animales no hablan, eso lo sabía, pero Rayo tenía algo. Un alma, una intuición, algo que no era de este mundo. A veces, cuando los gritos llenaban la casa, el caballo se agitaba solo, golpeaba las paredes del corral, miraba a la ventana como si pudiera cruzarla. Ese día, don Lupe entendió algo profundo. No era solo su silencio lo que estaba permitiendo todo, era su miedo. Un miedo que lo estaba haciendo cómplice, y por primera vez en mucho tiempo deseó con el alma tener el valor para hablar, para defender a Justina, para ponerle un alto, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, con la cabeza gacha, el corazón encogido y el peso de su conciencia más fuerte que nunca. Mientras tanto, adentro de la casa, los gritos continuaban, las risas también, y la fe se aferraba como una vela en medio del viento, porque aunque don Lupe callara, Dios lo veía todo, y pronto, muy pronto, algo iba a cambiar, porque hay silencios que terminan explotando, y hay corazones, incluso los de los animales, que no aguantan ver tanta injusticia. Era temprano, muy temprano. El sol apenas asomaba detrás de los cerros que rodeaban San Gabriel del Monte, pintando el cielo con esos colores que parecen salidos de un sueño. Naranja encendido, rosa suave y un azul que prometía otro día de calor seco. El gallo de don Gregorio, el vecino, ya había cantado 2 veces. Los perros del callejón ladraban como si anunciaran algo. Y en el corral del rancho El Suspiro, Rayo ya estaba despierto. Rayo no era cualquier caballo. Desde que llegó al rancho, cuando era solo un potrillo flaco y asustado, se notaba que tenía algo especial. Era ágil, fuerte, obediente, pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, grandes, profundos, como si tuvieran una historia que aún no se contaba.
Su pelaje alazán brillaba incluso con el polvo del camino y su melena negra caía con elegancia por un costado. Tenía cicatrices, sí, algunas en las patas, otras en el cuello. Marcas de peleas viejas, heridas del pasado, que le habían enseñado a desconfiar al principio, pero también a reconocer la bondad cuando la encontraba. Y con Justina y don Lupe, Rayo había encontrado algo parecido al amor. Esa mañana, mientras el pueblo apenas despertaba, don Lupe caminaba con dificultad hacia el corral, con un balde de agua en una mano y una cubeta de avena en la otra. Su espalda se curvaba más con cada paso y su bastón se hundía en la tierra blanda. «Buenos días, compañero», murmuró al llegar. «Tú sí te levantas con ganas, ¿eh?» Rayo bufó suave, como si respondiera. Caminó hacia él con paso firme y sin que se lo pidieran, bajó la cabeza para dejarse acariciar. Don Lupe soltó una pequeña sonrisa, de esas que duran poco pero significan mucho. Le dio unas palmaditas en el cuello y se apoyó contra la cerca. «¿Sabes? Hay días que no sé si aguanto otro grito más de esos muchachos. Ya ni sé si sigo siendo el hombre que fui». El caballo lo miraba fijo sin moverse, como si entendiera cada palabra, como si escuchara más que cualquiera dentro de esa casa. «La Justina no me lo dice, pero yo sé que ya no puede más, y yo solo me quedo ahí parado, como un cobarde». Silencio. Solo el crujido del bebedero y el leve suspiro del viento entre los árboles. En ese momento, la puerta trasera de la casa se abrió de golpe. Era Emiliano. Llevaba una camiseta rota, el cabello desordenado y el celular en la mano. Caminaba directo al corral, grabando con su cámara. «Miren, raza, aquí está el caballo loco de mi abuela», dijo burlándose. «Dicen que hasta le habla. ¿Pueden creer eso?» Rayo levantó la cabeza. Sus orejas se movieron hacia el muchacho. No se acercó, no se movió, solo lo miró, fijo. Mateo venía detrás, descalzo, con una galleta en la boca. «¿Y si lo montamos y lo grabamos para TikTok? Capaz que nos hacemos virales», rió. «Ni se les ocurra», dijo don Lupe con tono bajo pero firme. «Ese caballo no es un juguete, es un ser vivo y merece respeto». Emiliano lo miró con una mezcla de burla y molestia. «¿Respeto? ¿Usted viene a hablar de respeto? ¿A poco no se acuerda cuando me pegó con el cinto porque me robé un dulce?» Mateo se rió, pero a don Lupe se le apagó el alma. Esa herida venía de años atrás, y él ya había pedido perdón por eso. Pero los nietos, en lugar de sanar, usaban cada recuerdo como arma. «Váyanse de aquí», pidió el abuelo sin levantar la voz. «No vengan a molestar al animal», pero no se movieron. Emiliano siguió grabando. Mateo tiró la mitad de la galleta al suelo, cerca de las patas de Rayo. «Órale, bestia, ¿tienes hambre? Cómete esto». Y ahí pasó algo. Rayo bajó lentamente la cabeza, olió la galleta y luego levantó la vista directo a Mateo. No hizo ningún movimiento brusco, pero su cuerpo se tensó. Sus patas se afirmaron contra la tierra. Su cola se movió de lado a lado. Don Lupe lo notó al instante. «¡Salgan del corral!», gritó ahora sí con fuerza. «¡Ahora mismo!». Los muchachos se burlaron, pero Rayo no lo hizo. Dio un paso adelante, uno solo, y con eso bastó para que los adolescentes retrocedieran. «Viejo loco», murmuró Emiliano. «Este caballo está igual que tú, todo arrugado y amargado». Mateo, ya sin risa, dio otro paso hacia atrás. Rayo bufó, fuerte. Su cuerpo parecía más grande de lo normal, como si una energía interna lo llenara por completo. Pero no atacó, no se lanzó, solo se mantuvo firme, alerta. Los muchachos se fueron, murmurando cosas que nadie quiso escuchar. Don Lupe se quedó ahí, junto a Rayo, respirando hondo. «Tú sí tienes valor, ¿verdad, muchacho? Tú sí sabes cuándo decir basta». El caballo movió la cabeza suavemente y el anciano sintió que algo se acomodaba dentro de él. Una pequeña chispa de valor, una luz. Esa noche, mientras Justina preparaba unas tortillas con lo poco que quedaba de frijoles, le dijo en voz baja: «Rayo ya no aguanta vernos así». Justina lo miró, sorprendida. «¿Y tú sí?». Don Lupe no respondió.
Solo tomó su mano con delicadeza, como cuando eran novios, porque Rayo no era solo un caballo, era testigo, era guardián, y tal vez, solo tal vez, también era instrumento de algo más grande que ellos, algo que venía del cielo, porque hay miradas que no necesitan palabras, y corazones, como el de un animal noble que sienten cuando los humanos dejan de sentir. El cielo de San Gabriel del Monte amaneció despejado, sin una sola nube. Era uno de esos días en los que el sol ni siquiera espera llegar al mediodía para empezar a quemar. Las aves ya volaban bajo buscando sombra, y el canto de los gallos se mezclaba con el ladrido de los perros en la distancia. Pero dentro del rancho el suspiro, el calor más insoportable, no venía del clima, venía del ambiente en la casa. Justina había madrugado, como siempre. A pesar de las molestias en el hombro desde aquella caída de días atrás, se había levantado a preparar el desayuno. Sabía que si los nietos no comían a tiempo, vendrían las burlas, los reclamos o algo peor. Así que con sus manos temblorosas puso café en el fogón, cortó pan viejo en rebanadas y calentó unos frijoles en la sartén de siempre. Su rebozo azul le cubría los hombros del frío matutino, aunque por dentro lo que más la helaba era el trato que recibía de aquellos a quienes crió con amor. «Mateo, Emiliano», llamó con voz suave desde la cocina, «ya está el desayuno, mis amores». El silencio fue la respuesta. Solo el crujido de una puerta al abrirse y las pisadas pesadas en el pasillo. Los muchachos aparecieron con cara de fastidio. Emiliano, con el celular en la mano como siempre, y Mateo con los audífonos puestos, mascando chicle. «¿Eso es todo?», dijo Emiliano al ver la mesa. «¿Pan duro y frijoles otra vez?». «Es lo que hay, mi niño», respondió Justina con dulzura. «Pero están calientitos y les puse queso rallado». «¡Queso rallado!», se burló Mateo quitándose los audífonos. «Uy, qué lujo. Deberías grabar esto, Emi», agregó entre risas. «Desayuno gourmet en la mansión de la pobreza». Justina bajó la cabeza, no por vergüenza de su comida, sino por el dolor que le causaban esas palabras. Palabras que no venían de extraños, sino de su propia sangre. Emiliano sacó su celular y comenzó a grabar, apuntando directo al rostro arrugado de su abuela. «Buenos días, gente», dijo con tono sarcástico. «Hoy les presento el menú de mi abuela influencer. Frijoles con historia y pan del siglo pasado». Mateo estalló en carcajadas, mientras Justina intentaba disimular su tristeza con una sonrisa rota. «Hijito, por favor, no grabes esto», susurró, intentando cubrirse el rostro con el rebozo. Pero Emiliano no paró. Siguió grabando, acercándose más. «Ándale, abue, di algo. ¿Cómo preparaste este manjar?». Y entonces, mientras ella retrocedía, tropezó con una de las patas de la mesa. El cuerpo frágil de Justina cayó de lado, golpeando su cadera contra el suelo de cemento. El ruido del golpe retumbó en toda la casa. Mateo soltó una exclamación fingida. «¡Y se cayó la chef! Esto ya se volvió comedia». Emiliano bajó la cámara un segundo, solo para enfocar mejor. «Esto se va a hacer viral», dijo emocionado. La abuela se cae en plena transmisión, parte 1. Don Lupe, que venía del corral con una cubeta vacía, escuchó el estruendo y corrió como pudo hasta la cocina. Al ver a Justina en el suelo, con las manos temblando y el rostro empapado en lágrimas silenciosas, sintió que algo dentro de él se rompía. «¿Qué hicieron?», gritó con una voz que no se le escuchaba hacía años. «¿Están locos?». «Se cayó sola, abuelo», dijo Emiliano sin dejar de grabar. «Nadie la tocó, tú viste». «Y no exageres», añadió Mateo. «Si no le pasó nada. Además, es solo un video. Ni que fuera pecado grabar». Don Lupe se agachó como pudo, ayudando a Justina a levantarse. Ella apenas podía sostenerse. Tenía la cara pálida y los ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. «Lupe», dijo en voz baja, «no te enojes con ellos. Son tus nietos.
Pero don Lupe no podía más. Algo en su interior ardía con rabia, culpa y tristeza. Ayudó a Justina a sentarse en una silla, la cubrió con el rebozo y luego se giró hacia los chicos. ¡Bórralo!, ordenó con firmeza. ¡Ese video lo borras ahora mismo! Emiliano soltó una risa seca. Muy tarde, viejo, ya está subido. Tiene 300 vistas en menos de 5 minutos. Don Lupe se quedó helado. ¿Lo subiste? Claro. Se llama La Abuela TikTokera. Checa si quieres. Todos se están riendo. Hasta lo compartieron en un grupo del pueblo. Mateo soltó un silbido largo, como celebrando el éxito. Don Lupe no respondió. Solo se dio la vuelta, fue al corral y se apoyó en la cerca de madera. No lloraba, pero su rostro tenía esa expresión que va más allá de las lágrimas, la de un hombre derrotado por su propia sangre. Y ahí estaba Rayo. El caballo levantó la cabeza, como si supiera lo que había pasado. Se acercó a la cerca y relinchó suavemente. Don Lupe le acarició el cuello con mano temblorosa. «Si tú pudieras hablar, ¿qué dirías?», murmuró. «¿También pensarías que esto ya no tiene remedio?». Rayo no respondió. Solo se quedó junto al viejo, inmóvil, como si compartiera su dolor. Dentro de la casa los muchachos seguían riendo, pero afuera algo empezaba a cambiar, porque ese video, ese maldito video, acababa de cruzar la línea, y lo que viene después a veces no lo detiene ni el más fuerte de los silencios. El sol pegaba fuerte ese día, como si el cielo quisiera probar la resistencia de los que caminaban sobre la tierra. No había ni una nube. Todo era polvo seco, calor que salía de las piedras y cigarras que cantaban sin descanso. En el rancho, el suspiro. Se sentía esa tensión que no se ve, pero se respira. El aire estaba pesado. Y en el ambiente flotaba algo raro, como si algo estuviera por romperse. Justina se había levantado temprano, como siempre. A pesar del golpe en la cadera, del moretón que aún le dolía cuando se agachaba, insistió en barrer el patio. Tenía esa idea fija de que si la casa estaba limpia, quizás las cosas adentro también se limpiarían. Con una escoba vieja y sus guaraches gastados, arrastraba el polvo mientras murmuraba oraciones con los labios secos. Tenía el rebozo puesto, no por frío, sino porque se sentía más segura envuelta en él. Rayo, desde su corral, la observaba. Siempre lo hacía. Cada paso que Justina daba, cada vez que se agachaba, él giraba la cabeza como si estuviera pendiente. No era un comportamiento nuevo, pero ese día su mirada era distinta, más fija, más seria. Don Lupe estaba reparando un pedazo de la cerca rota, justo a unos metros de ahí. Clavaba despacio, con sus manos temblorosas, mientras lanzaba miradas furtivas hacia su esposa. No le gustaba verla agacharse tanto, no después del golpe, pero sabía que no podía con ella cuando se empeñaba en hacer algo. En la casa los gritos comenzaron como de costumbre. «Ya te dije que no quiero frijoles otra vez», gritó Emiliano desde el comedor. «Yo quiero papas fritas, abuela», añadió Mateo. «¿Que no puedes hacer algo decente, o qué?». Justina soltó la escoba y caminó hacia la cocina sin decir una palabra. Sus pasos eran lentos. Al llegar, se topó con Emiliano, que sostenía un vaso con leche en una mano y su celular en la otra. La miró con desprecio. «¿No ves que tengo hambre? Y tú ahí barriendo como si eso alimentara». Justina intentó explicarle, con esa voz suave que usaba desde que eran niños. «Hijito, solo tengo frijolitos, pero si quieres, puedo hacerte unas tortillas al momento». «¿Tortillas?», dijo con burla. «¿Te crees en un rancho de hace 100 años o qué?». Y sin más, empujó a su abuela con el brazo. No fue un empujón fuerte, pero fue lo suficiente para que Justina, ya sin equilibrio, cayera sentada contra el marco de la puerta trasera, golpeándose de nuevo el hombro. El golpe fue seco. El sonido retumbó como un trueno en la casa. Mateo soltó una carcajada mientras grababa todo. «¡Ah, no! Esto está quedando buenísimo». Parte 2. La caída de la reina del rancho. Don Lupe soltó el martillo en el instante en que escuchó el golpe.
Su corazón se aceleró. Corrió lo más rápido que pudo, y al ver a Justina en el suelo, sus ojos se llenaron de lágrimas y rabia. Se arrodilló junto a ella y la abrazó. «Justina, mi vida, ¿te duele algo?» Ella apenas pudo decir: «Estoy bien. Fue un accidente». Pero no era un accidente. Ya no lo era. Y fue en ese instante que todo cambió. Desde el corral, Rayo lanzó un relincho agudo. No era un sonido cualquiera. Era un llamado, una alarma, un grito. Sus patas golpearon la tierra con fuerza. Su cuerpo, normalmente sereno, estaba tenso, temblando de coraje. Movía la cabeza de un lado a otro, inquieto, nervioso. Y entonces pasó lo impensable. Con una fuerza que nadie creyó posible, Rayo pateó el portón del corral. 1, 2, 3 veces, hasta que la madera cedió y el caballo salió disparado directo hacia la casa. Don Lupe apenas tuvo tiempo de reaccionar. «¡Rayo! ¡No!». Pero el caballo no iba desbocado, no iba fuera de control, iba directo, con intención. Emiliano y Mateo estaban en la cocina, riendo, viendo el video que acababan de grabar. Cuando escucharon los cascos golpeando el patio, voltearon con desdén. Al principio pensaron que el caballo se había soltado por accidente, pero al verlo acercarse con esa mirada, supieron que no era cualquier cosa. Rayo se detuvo frente a ellos, a solo metros, no relinchaba, no se movía, solo los miraba, firme, inmenso, imponente. Sus patas rayaban el suelo, su respiración era pesada. Parecía un guerrero a punto de enfrentar una batalla. Y sus ojos no eran de un animal asustado, eran de un ser que decía: «¡Ya basta!». Mateo retrocedió. «¿Qué le pasa a este caballo? Está loco», murmuró Emiliano, pero su voz temblaba. Justina, aún en el suelo, alzó la vista, y al ver a Rayo ahí, parado entre ella y los muchachos, sintió algo sagrado, como si alguien del cielo la estuviera defendiendo. Don Lupe se paró frente al animal, con miedo, pero también con gratitud. Estiró una mano hacia él. «Tranquilo, Rayo, ya estás aquí, ya pasó». Pero Rayo no se movía, no bajaba la guardia, no parpadeaba. Estaba ahí, protegiendo. En ese momento, los vecinos comenzaron a acercarse al portón del rancho. El relincho fuerte del caballo había llamado la atención de todos. Algunos llegaron con sus celulares, otros con caras de susto. «¿Qué pasó?», preguntó doña Mica, la vecina. «¿Están bien?». «Ese caballo salió corriendo como si lo hubieran llamado desde el cielo», dijo otro. «Y miren a los chamacos, pálidos están». Y ahí estaban, Emiliano y Mateo en una esquina, sin decir palabra. Por primera vez, sin burla. Por primera vez, sin risa. Porque algo en ellos entendió lo que ni siquiera las palabras de sus abuelos habían logrado. Rayo no era solo un caballo, era el límite. La línea que, al cruzarse, despertó al guardián. Y cuando eso pasa, hasta el cielo guarda silencio. El sol ya no caía directamente sobre el rancho El Suspiro, pero el calor seguía pegado a las paredes, como si se negara a irse. La brisa apenas movía las hojas del guayabo junto al corral. Todo estaba en silencio, un silencio extraño, de esos que solo se sienten después de que algo muy fuerte acaba de pasar. Rayo seguía firme en el patio, con las patas separadas, los músculos tensos y la mirada clavada en los nietos. Parecía una estatua viva, hecha de poder y propósito. Ni un paso atrás, ni un gesto de violencia, solo presencia. Una presencia que imponía respeto, que detenía a cualquiera con solo una mirada. Emiliano y Mateo no decían nada. Habían quedado congelados, como si el tiempo se hubiera detenido justo donde estaban. Justina, desde el suelo, apoyada en una mano, lo miraba con los ojos llenos de algo que ya no era solo dolor. Era algo más profundo. Era asombro. Era una emoción que no encontraba nombre. Se sentía protegida, vista, amada por alguien que sin palabras había dicho lo que tantos se negaron a decir. «Esto no está bien, Lupe», susurró ella con voz temblorosa. Él vino por mí. Don Lupe,
que la había ayudado a incorporarse, volteó a verla, y no pudo decir nada. Sus ojos estaban rojos, le temblaban los labios. En el pecho sentía algo que jamás había experimentado, una mezcla de gratitud, culpa y redención. Porque mientras él se quedaba en silencio, el caballo habló, y lo hizo con acciones. Los vecinos comenzaron a entrar al patio poco a poco, algunos con celulares en la mano, otros con las cejas fruncidas. Entre ellos estaba doña Mica, la mujer de voz fuerte que nunca se guardaba nada. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó al ver a Rayo en medio del patio y a los muchachos contra la pared. «Ese animal se volvió loco, va a lastimar a alguien», exclamó don Fermín. Pero cuando vieron los ojos de Justina y su cuerpo tembloroso aún en el suelo, entendieron que no era locura lo que pasaba, era justicia. «No fue el caballo», dijo ella apenas audiblemente. «Ellos me tiraron, él solo me defendió». Algunos vecinos se miraron entre sí sin saber cómo reaccionar, pero una mujer más joven, llamada Lucía, maestra del pueblo y vecina de la parte alta, dio un paso adelante con el celular en la mano. «Yo vi el video», dijo en voz alta. «Lo subieron hace unos días, y hoy otro. El que grabaron mientras ella se caía. El ambiente cambió. Ya no había murmullos, ya no había confusión, había indignación». «¿Qué?», preguntó un muchacho. «Ellos la grabaron cayéndose y se burlaron», añadió Lucía mostrando la pantalla. «¡Vean!». Varios se acercaron. El video mostraba claramente el momento en que Justina caía, el celular temblando de risa, los comentarios ofensivos. El corazón de todos se apretó. «Ah, pero qué falta de respeto», se dijo una señora mayor tapándose la boca con la mano. «Son sus abuelos». Mateo quiso decir algo. Emiliano bajó la mirada por primera vez. Ya no había risa en sus rostros, ya no había arrogancia. Lo que había era miedo. Miedo real, no al caballo, no a los vecinos. Miedo a lo que acababan de despertar. Porque Rayo no solo los había acorralado físicamente, los había confrontado moralmente, y lo que vino después nadie lo esperaba. Lucía marcó desde su celular. «Buenas tardes, ¿es la comisaría? Necesito que vengan al rancho El Suspiro. Hay una situación grave con 2 menores y unos adultos mayores». Don Lupe abrió los ojos, sorprendido. «No, no, por favor no lo reportes», dijo con voz apagada. «Son mis nietos, no quiero que les pase nada». Pero Justina le tomó la mano y con una ternura firme le respondió: «Lupe, si no se hace algo ahora, mañana puede ser peor». Él tragó saliva, miró a los muchachos, a Rayo, a los vecinos, y por primera vez asintió. Con dolor, sí, pero con convicción. Rayo, como si sintiera que ya había cumplido su parte, dio un paso atrás. Su respiración se normalizó, bajó la cabeza y caminó lentamente hacia el cobertizo. Ni un gesto agresivo, solo dignidad, silencio, paz. Los vecinos se apartaron al verlo pasar. Algunos incluso hicieron una señal de respeto, como si estuvieran frente a algo sagrado. Y lo estaban, porque lo que Rayo hizo ese día no lo haría cualquier animal, tampoco cualquier humano. Lo hizo por amor, por instinto, por justicia. Las patrullas llegaron al rato, los oficiales escucharon todo, vieron los videos, tomaron declaraciones y decidieron que los muchachos fueran llevados a valoración psicológica y que se abriera un expediente para protección de los abuelos. Emiliano subió al vehículo sin mirar atrás. Mateo lloraba en silencio, con el celular apagado en las manos. Justina y don Lupe se quedaron de pie junto a la reja del corral, tomados de la mano. Rayo los miraba desde adentro con los ojos llenos de calma, como si supiera que todo, por fin, comenzaba a cambiar. Y nadie dijo la palabra milagro, pero todos lo sintieron, porque ese día, en ese patio, bajo ese sol ardiente, un caballo fue instrumento de algo más grande, y quienes estuvieron ahí jamás lo olvidaron. La tarde caía sobre San Gabriel del Monte como una sábana de fuego lento.
El cielo comenzaba a pintarse de tonos rojizos, y el canto de las chicharras marcaba el final de un día que ningún alma en el pueblo olvidaría. Pero en el corazón del rancho El Suspiro, el aire se sentía más espeso, cargado de murmullos, pasos rápidos, celulares encendidos y sobre todo muchas preguntas sin respuesta. Nunca antes se había visto tanta gente dentro del rancho. Al principio llegaron unos cuantos vecinos curiosos, pero después del video, del grito de Rayo y de la llamada a la policía, se corrió la voz como pólvora. Un caballo defendió a su dueña de los propios nietos, y así, uno tras otro, hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños se acercaban al portón, algunos asomándose con timidez, otros cruzando sin permiso con cara de preocupación y unos cuantos con ese gesto de escándalo que no podían disimular. Don Lupe, parado junto a la entrada con el sombrero en la mano y el alma hecha pedazos, no sabía si abrir más la reja o cerrarla para siempre. «Déjalos pasar, viejo», le dijo Justina con voz serena pero firme. «Hoy todo se supo y está bien que se sepa». Ella estaba sentada en la silla de madera que usaba desde hace años, con el rebozo bien amarrado, las manos en el regazo y los ojos llenos de algo que no era tristeza, era dignidad. No había rastro de vergüenza. Había vivido callando muchas humillaciones, aguantando por amor, por miedo, por esperanza. Pero ahora había visto con sus propios ojos cómo Dios se manifestaba de la forma más inesperada, a través de un caballo. Entre los que llegaron estaba Rogelio Márquez, compadre de don Lupe desde la juventud, hombre de voz ronca y barriga grande, siempre con sombrero nuevo aunque no tuviera ni para tortillas. «Lupe, ¿qué pasó, hermano? Me llegó un video que... Híjole, no lo podía creer». «Es cierto, Rogelio», respondió el viejo sin rodeos. «Mis nietos nos han estado faltando al respeto desde hace tiempo, pero hoy se pasaron. Y Rayo... Bueno, tú lo conoces. No lo dejó pasar». Rogelio se quitó el sombrero y bajó la cabeza. Había algo en su rostro que no era simple asombro, era dolor, porque había visto crecer a Emiliano y a Mateo. Había cargado a Emiliano en brazos cuando apenas aprendía a caminar, y ahora era testigo de lo que se habían convertido. «¿Y cómo están ellos?», preguntó bajito como si no quisiera ofender. «Con la policía», dijo Justina sin miedo. «Les van a hacer estudios. Van a hablar con psicólogos, y está bien, porque esto no se cura solo con una regañada». Un silencio se formó alrededor. Todos los que estaban ahí la escucharon, algunos asintieron, otros se miraron entre sí con una mezcla de respeto y vergüenza. Y entonces una niña pequeña, hija de Lucía, la maestra, se acercó tímidamente a Justina con una flor en la mano. «Señora, mi mamá dice que usted es muy valiente». Justina sonrió con ternura, tomó la flor y la acercó al pecho. «No soy valiente, hijita, solo ya no quiero tener miedo». Detrás de la niña, Lucía se abrió paso entre los vecinos. Tenía el rostro serio, el celular aún en la mano y los ojos llenos de determinación. «Ya hablé con la trabajadora social», anunció. «Me dijo que vendrán mañana para hacer un informe completo. Esto no se va a quedar así. Y también quiere hablar con ustedes dos». Don Lupe asintió con un gesto lento. «Lo que haga falta, ya no queremos ocultar nada». Fue en ese momento que Rayo salió del establo, caminando tranquilo, con la cabeza erguida pero el paso pausado, como si supiera que todos hablaban de él, como si supiera que ahora era parte de algo mucho más grande. El silencio fue inmediato. Todos voltearon a mirarlo. Nadie se atrevió a moverse, nadie respiró fuerte. Era como si una presencia sagrada hubiera entrado en el patio. «Ese caballo», susurró una mujer al fondo, «ese caballo es un ángel». «O un milagro», dijo otro, «porque solo un milagro hace lo que él hizo». Rayo caminó directo hacia Justina, paró frente a ella, bajó la cabeza y con un gesto suave, casi imperceptible, rozó su mejilla con el hocico. Justina cerró los ojos. Una lágrima bajó por su rostro. No era de tristeza, era de agradecimiento. Porque aunque el mundo se llenara de voces,
Ese caballo había hablado con su alma, y en medio de tantos murmullos, gritos, opiniones, celulares grabando y ojos juzgando, el silencio de Rayo fue lo más elocuente de todo, y eso nadie lo olvidaría, nunca. El día siguiente amaneció distinto en el rancho El Suspiro. El calor seguía igual de seco, las gallinas cacareaban igual de fuerte y el viento arrastraba el mismo polvo de siempre. Pero en el aire había algo que no se sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. Justina se levantó temprano, como todos los días, pero esta vez sin prisa. Se envolvió con su rebozo bordado, ese que había guardado durante años para ocasiones especiales, y fue hasta el espejo del pasillo. Se peinó con cuidado, recogió su cabello en su típico moño blanco y se miró a los ojos. Estaban cansados, sí, pero también firmes. Ya no era la misma mujer de antes. Don Lupe estaba en la cocina calentando café de olla. Sus manos temblaban, como siempre, pero sus movimientos eran más tranquilos. Se notaba en su espalda que algo había cambiado. Su silencio ya no era de culpa, era de reflexión. ¿Te sirvo?, le preguntó a su esposa, levantando la jarra con una leve sonrisa. Sí, gracias, viejo, respondió Justina, sentándose frente a él. Hoy sí me sabe diferente el café. ¿Por qué? Porque hoy no hay miedo en la mesa. Se quedaron en silencio por un momento. Los dos sabían lo que se venía. A las 9 de la mañana llegaría Leticia, la trabajadora social del DIF, junto con 2 psicólogos juveniles y una oficial del Ministerio Público. No venían a juzgar, venían a ayudar. Y eso ya era una enorme diferencia. Cuando los vehículos oficiales se estacionaron frente al rancho, varios vecinos volvieron a aparecer en la calle discretamente. No se acercaron como el día anterior. Esta vez se quedaron observando desde lejos, con respeto. El pueblo había entendido la lección. Leticia bajó del coche con una carpeta bajo el brazo. Era una mujer de unos 40 años, morena clara, de ojos grandes y serenos, y con una voz que combinaba firmeza y ternura. Saludó a Justina y a don Lupe con una sonrisa honesta. Gracias por recibirnos. Venimos a hablar, no a imponer. Aquí se habla con el corazón, licenciada, respondió Justina. Ya lo demás, que Dios lo acomode. Entraron a la sala. Todo estaba limpio, pero sencillo. En una repisa había una foto enmarcada del hijo de la pareja, un hombre joven, con sonrisa noble y mirada buena, el padre de Emiliano y Mateo. A su lado, una vela encendida. Leticia se sentó y sacó su libreta. Queremos conocer su versión completa, todo lo que han vivido con sus nietos, desde el principio. No se guarden nada. Don Lupe respiró hondo, miró a su esposa. Ella le dio un leve asentimiento, y entonces él habló. Contó cómo habían llegado los niños tras la tragedia. Cómo al principio eran dulces y cariñosos, pero el tiempo, la adolescencia y la falta de atención emocional los transformaron. Narró cada desprecio, cada empujón, cada burla que tragaron por miedo a perderlos. Confesó su culpa por haber callado, por no haber puesto límites a tiempo. Y lloró sin vergüenza, como lloran los hombres que han sido valientes hasta en su silencio. Justina, con la voz entrecortada, relató cómo trataba de compensar la falta de afecto con comida caliente, con oraciones, con paciencia. Habló del golpe en la cadera, de los videos humillantes, de las noches sin dormir, pero también habló de Rayo, de cómo ese caballo noble, que nunca dijo una palabra, hizo lo que nadie se atrevió a hacer: defenderla. Ese animal, dijo ella mirando por la ventana hacia el corral, fue la voz que nadie quiso alzar por nosotros. Leticia apuntaba todo en silencio. Los psicólogos se miraban entre sí, impresionados. No necesitaban pruebas. Los videos estaban ahí. Lo que necesitaban era entender la raíz. Tenemos un informe del colegio, dijo uno de ellos. Emiliano fue expulsado por agredir a un maestro. Mateo está en riesgo académico. Ninguno de los dos ha recibido atención psicológica desde la muerte de sus padres. ¿Y ahora qué va a pasar con ellos?, preguntó don Lupe.
bajando la cabeza. Son nuestros nietos. No queremos que acaben en la calle. Leticia cerró su carpeta con cuidado. No van a ir a ningún albergue. Lo que vamos a hacer es integrarlos a un programa de reeducación. Van a estar bajo tutela del DIF temporalmente, pero si ustedes están de acuerdo, se les permitirá regresar cuando demuestren un cambio real. Van a recibir terapia, y si después de un tiempo el entorno es seguro para todos, podrán volver. Un silencio profundo llenó la sala. Justina miró a su esposo, y él, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, dijo: aceptamos, no por rencor, sino por amor, porque si los seguimos protegiendo sin corregir, los vamos a perder de verdad. Rayo, como si entendiera lo que se acababa de decidir, relinchó desde el corral. Justina se levantó y fue hasta él. Le acarició el cuello con cariño. Gracias, hijo. Tú fuiste el primero en actuar. Ahora nos toca a nosotros. Ese día, la decisión que tomaron no fue fácil, no fue dulce, no fue cómoda, pero fue necesaria. Y con ella comenzó un nuevo rumbo. Había pasado una semana desde que el pueblo entero fue testigo de lo que ocurrió en el rancho El Suspiro. Una semana desde que un caballo valiente, noble y silencioso detuvo lo que nadie más había querido enfrentar. Una semana desde que el corazón de Justina volvió a respirar sin miedo. Y desde entonces, algo había cambiado no solo en el rancho, sino en todo San Gabriel del Monte. Era domingo. El sol no pegaba tan fuerte como los días anteriores. El cielo estaba despejado, pero el aire soplaba fresco. Parecía que hasta el clima entendía que ese día no era como cualquier otro. Desde temprano, las campanas de la pequeña iglesia del pueblo sonaron más alegres que de costumbre. El padre Tomás, un hombre delgado, de cabello blanco y sonrisa suave, caminaba por las calles con su sotana planchada y una Biblia en la mano. Iba rumbo al rancho, no para una misa común. Iba a oficiar algo que nadie en el pueblo había visto antes, una bendición para un caballo. Afuera del portón del rancho, vecinos de todas las edades comenzaban a llegar. Algunos llevaban flores, otros veladoras, y muchos traían en sus rostros una mezcla de emoción, respeto y gratitud. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Rayo no era solo un animal, era un ángel con patas y crines. Don Lupe había preparado el corral con cuidado. Barrido, arreglado, con un lazo nuevo colgando del poste y un costal limpio con avena fresca. Rayo estaba ahí, tranquilo, reluciente bajo el sol, con su pelaje alazán brillando como cobre y los ojos mansos. No entendía del todo lo que pasaba, pero sí sentía la energía, y no se movía. Estaba sereno, casi solemne. Justina, con su rebozo bordado, llevaba en los brazos una canasta de pan dulce que había horneado con sus propias manos. Esa era su forma de agradecer, porque ella no tenía riquezas, ni joyas, ni nada lujoso, pero tenía fe y tenía amor para compartir. Cuando el padre Tomás cruzó la reja y se paró frente a todos, el silencio fue total. «Hermanos», dijo con voz pausada, «hoy estamos aquí para dar gracias, no por un milagro común, sino por un milagro vivo, un ser que Dios usó para mostrar que a veces el corazón más puro no habla, pero actúa, y ese corazón tiene forma de caballo». Las palabras del padre hicieron que varios se limpiaran las lágrimas sin vergüenza. Los niños miraban a Rayo como si estuvieran frente a un personaje de leyenda, y los adultos simplemente bajaban la cabeza, con respeto profundo. En nombre de todos los que creemos en el amor, la justicia y la misericordia, continuó el padre, hoy bendecimos a este noble animal, no solo por lo que hizo, sino por lo que representó. El padre sacó agua bendita y se acercó a Rayo. Con cuidado, le roció el lomo mientras murmuraba una oración. Que Dios te proteja, Rayo, que tu espíritu siga siendo guía, consuelo y ejemplo. Amén. Amén, respondieron todos al unísono. Justina se acercó al caballo, con pasos lentos pero decididos.
Le acarició el hocico, mirándolo directo a los ojos. No sé si tú sabes lo que hiciste, pero yo nunca lo voy a olvidar. Rayo movió levemente la cabeza, como si entendiera. Don Lupe, a su lado, se quitó el sombrero, lo colocó sobre el pecho y miró al cielo. Gracias, Señor, por no habernos soltado nunca. Luego, algo inesperado sucedió. Uno de los jóvenes del pueblo, Arturo, el hijo de la panadera, que siempre fue rebelde pero noble de corazón, alzó la voz desde entre la multitud. Ese caballo merece más que un aplauso. Ese caballo salvó una vida. Y sin más, comenzó a aplaudir. Uno tras otro, todos lo siguieron. Aplausos que no eran solo por Rayo, sino por lo que él había despertado en todos. Valores dormidos, conciencia, humanidad. Los aplausos se volvieron vítores. Los vítores se mezclaron con risas y abrazos, y entre tanto ruido, Rayo no se asustó, no se movió, solo se quedó ahí, firme, como si supiera que todo era por él. Justina repartió pan dulce, doña Mica llevó agua de Jamaica, y los niños corrían por el patio mientras sus padres conversaban sobre todo lo que había pasado. No faltaron los que tomaron fotos, ni los que pidieron bendecir también a sus propios animales. Pero lo más especial ocurrió al atardecer, cuando el cielo se pintó de naranja y rosa, y la mayoría de los vecinos ya se habían marchado. Don Lupe clavó una estaca de madera frente al corral. Sobre ella colocó una pequeña placa hecha a mano que decía: Rayo, guardián del alma, instrumento de Dios. Justina lo abrazó por detrás, apoyó su cabeza en el hombro encorvado de su esposo y cerró los ojos. El viento soplaba suave, las hojas del guayabo se movían como si aplaudieran también. Y ahí estaban los tres, ella, él y Rayo. Ya no era un rancho cualquiera, era un lugar marcado por un acto de amor puro. Un lugar donde un caballo le recordó a todos que, cuando el corazón es noble, hasta el silencio puede gritar más fuerte que 1000 palabras. Habían pasado varios meses desde aquel domingo inolvidable en que el pueblo entero bendijo a Rayo. El tiempo, como siempre, no se detuvo, pero algo en el aire de San Gabriel del Monte había cambiado. Y aunque las rutinas seguían, el panadero con su carrito cada mañana, el silbido del tren en la lejanía, las gallinas escarbando la tierra en busca de lombrices, en el rancho, el suspiro, se respiraba un ambiente completamente distinto. Las risas volvieron a aparecer, pero ya no eran burlas. Los silencios regresaron, pero ya no eran por miedo, eran de paz. Las manos de Justina, esas que temblaban al servir café, ahora lo hacían con calma. Y don Lupe, que antes miraba al suelo con el peso de la culpa, ahora caminaba con la frente alta, su bastón firme y el corazón ligero. Esa mañana, mientras el sol apenas tocaba la punta de los tejados, Justina salió al patio con un balde de agua y un canasto con semillas. Caminó hasta el huerto que estaba justo detrás del corral, donde por años intentaron plantar sin éxito. «Hoy sí vas a florecer», le dijo a la tierra como quien le habla a un viejo amigo. Se agachó, clavó los dedos en la tierra suave y comenzó a sembrar con paciencia. Cada semilla la cubría con cuidado, como si envolviera una promesa. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el canto de un pájaro carpintero en lo alto del mezquite. De pronto, escuchó pasos detrás de ella. Volteó. Era Mateo. Sí, Mateo, el mismo que meses antes la había grabado con burla, el que se reía cuando ella caía. Pero ya no era el mismo. Su cabello estaba bien peinado, su ropa limpia, y en los ojos había algo nuevo: humildad. «¿Te ayudo, abuelita?», dijo en voz baja, como temiendo que ella lo rechazara. Justina no dijo nada. Lo miró largo, y luego, sin una palabra, le entregó el puñado de semillas que tenía en la mano. Mateo se agachó junto a ella, y juntos, en silencio, comenzaron a sembrar, uno al lado del otro, como dos generaciones que se reencuentran no con palabras, sino con acciones. Desde la entrada del corral, Rayo observaba,
Ya no estaba tenso, no necesitaba estar alerta. Sabía que el peligro se había disipado, que algo dentro de esa casa se había curado. Bajó la cabeza, cerró los ojos y resopló tranquilo. Emiliano también había cambiado. Estaba internado en un programa especial para jóvenes en riesgo, en la ciudad de Zamora. Mandaba cartas cada semana, letras torpes, escritas con esfuerzo, pero llenas de sinceridad. En la última había dicho: «Abuelita, me acuerdo del pan con frijoles que tanto desprecié. Hoy daría lo que fuera por volver a comerlo contigo. Te extraño, te juro que ya entendí todo». Justina la tenía guardada en su Biblia, justo donde está el Salmo 91. Todos los días la leía y la volvía a doblar con cuidado, porque para ella esa carta era un milagro. Una tarde, semanas después, el huerto comenzó a florecer. Primero fueron unas ramitas tímidas, luego brotaron las hojas verdes, y de pronto las primeras flores blancas de calabaza asomaron entre la tierra húmeda. La gente decía que esa tierra siempre había sido seca, que ahí no nacía nada. Pero ahora, ¿cómo es que floreció doña Justina?, preguntó un niño mientras miraba las plantas. Ella sonrió y respondió sin dudar: «Cuando hay respeto, hasta la tierra cambia». Y así fue. Las visitas al rancho se volvieron frecuentes. Los vecinos pasaban a saludar, traían pan, llevaban flores. Algunos venían solo a ver a Rayo, otros a escuchar a Justina contar la historia, porque lo que pasó ahí no era cualquier cosa, era un testimonio. Y un día, frente a unos niños de catecismo que estaban de visita, Justina les contó lo que había vivido. Sentada en su silla, con las manos sobre su regazo, les dijo: «El respeto no se exige con gritos, se gana con ejemplo. Nosotros nos quedamos callados mucho tiempo, y eso permitió que el dolor creciera. Pero Dios, en su infinita sabiduría, mandó un caballo para recordarnos que el amor también sabe defenderse». Los niños escuchaban atentos, algunos con los ojos brillosos. «Y el caballo entendía todo, abuelita. Más que muchos adultos, mijo», respondió. «Porque Rayo no necesitó palabras para decir basta. Lo hizo con el corazón». En ese instante, Rayo se acercó y puso su cabeza sobre el hombro de Justina. Ella lo acarició suave, como si se dijeran cosas sin hablar. Y ahí, en medio del patio, bajo la sombra de un guayabo florecido y con el aroma a tortillas recién hechas flotando en el aire, una abuela, un abuelo y un caballo mostraban al mundo que sí se puede sanar, que sí se puede cambiar, que sí se puede perdonar y volver a empezar, porque cuando el respeto florece, hasta la tierra da frutos, y el alma también. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda y transformadora. Si este video tocó tu corazón, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo que de verdad importa. Ahora dime, ¿hasta dónde estás dejando que el miedo silencie tu voz? ¿Será que en tu vida también necesitas ponerle un alto a lo que te lastima? Y si hoy fuera el día perfecto para comenzar de nuevo, con respeto, con valor, con amor verdadero, recuerda que no estás solo y que a veces Dios manda ayuda en las formas más inesperadas, incluso con 4 patas y un corazón más noble que muchos humanos. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta historia. ¿Tú también crees que los animales son instrumentos del cielo? Y no olvides, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino donde cada historia tiene una lección y cada corazón una segunda oportunidad.